Ya no es un partido nuevo, no se puede decir que Ciudadanos lo sea y muchas encuestas lo sitúan en cuarto lugar detrás del Partido Socialista, del PP y de Podemos, algunas en tercero en algunas autonomías. Lo cierto es que han irrumpido con total vigor en la carrera electoral y esta semana llamaban mucho la atención las propuestas que Luis Garicano y Manuel Conte, los asesores económicos de Ciudadanos, ponían sobre la mesa. A mí me han impactado particularmente la eliminación de los contratos temporales y sobre este tema quería hablar con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eliminación de contratos temporales. ¿Por qué y cómo? Porque esto a la gente le interesa muchísimo. Bueno, porque yo creo que tenemos casi una selva de 40 tipos de contrato en España, que es burocracia, que es dificultad para los trabajadores y las empresas, y queremos ir a un modelo de contrato único, salvo el de sustitución y formación, que son dos, digamos, excepciones, porque creemos que la mayoría de gente que, tanto el trabajador como la empresa, lo que quiere es contratar a alguien para que trabaje y dure mucho tiempo, y por tanto queremos hacer un contrato indefinido de salida que en vez de tener un despido, digamos, determinado, de unos días determinados, sea progresivo. Es decir, conforme avanza la carrera laboral en ese trabajo, se vaya acumulando un despido más alto, y eso quiere decir también que da flexibilidad en los primeros años y también garantías a los trabajadores. Yo creo que esto puede ir bien para reactivar la economía, también para simplificar burocracia y sobre todo al pequeño y mediano empresario, que es el que más sufre pues todo ese tipo de, digamos, de burocracia, de dificultades, y a los trabajadores, claro, garantizarle que uno cuando trabaja pues tenga una cierta estabilidad mínima, y si le despiden sepa cuánto le toca cada año, que es lo que hemos propuesto. Y además es que hay unos contratos Guadiana ahora mismo, al ver las empresas se socapa del contrato temporal, se hacen con trabajadores 6 meses, los despiden luego para cuando llegan al límite de tiempo, al cabo del tiempo los vuelven a llamar, así no se puede vivir ni se puede tener una familia. Efectivamente, yo creo que la estabilidad de un país lo da la clase media y trabajadora, y España necesita volver a rehacer esa clase media y trabajadora que ha salido muy dañada de esta crisis. Una de esas medidas va en ese camino, como muchas otras que hemos presentado. Cuando España vuelva a tener una clase media y trabajadora fuerte, volveremos a ser un país fuerte, ¿no? Y por tanto hay que ver que en esta crisis muchas familias, muchos pequeños empresarios, muchos autónomos, muchos profesionales se han quedado en la cuneta, y no podemos dejar a la gente en la cuneta o tirarla por la borda, porque hay que reactivar la economía con toda esa gente, y nos parece que este tipo de propuestas pues van encaminadas a eso. Al final un país, básicamente la riqueza que genera no solo se mide por el PIB o por la riqueza que genera o el crecimiento, sino por cómo se redistribuye y sobre todo cómo afecta a la clase media, ¿no? Y por eso estas propuestas dan garantía, estabilidad, que la gente pueda pues pedir un crédito, pueda comprarse una casa o alquilar, o pueda tener una cierta garantía de trabajo, y a la vez que el empresario tampoco se le acumulen, ¿no?, una serie de plantillas, digamos, de la misma manera quien lleva un año que quien lleva 20, ¿no? Entonces yo creo que eso es una novedad en el mapa político español, y a ver si somos capaces de implementarlo. Luego hay dos cosas que me gustaría que explicase desde el punto de vista económico. Uno, la segunda oportunidad para los deudores, para la gente que se ha dejado en quiebra. Este es un sistema que existe en los Estados Unidos. Y, curiosamente, la dación en pago, que la reclaman también y que es propia más bien de las reclamaciones que ha hecho la izquierda. Sí, yo creo que hay que hacer compatible la seguridad jurídica, es decir, uno no puede decir, para que nos sentamos, stop desahucios a todos los desahucios por igual. Hay gente que puede ser desahuciado, salir de su casa y tener riqueza o tener ingresos. Hay gente que simplemente pues no puede pagar su casa o tiene hijos a cargo o una familia, y por tanto hay que distinguir eso. ¿Qué queremos hacer nosotros? Primero, que en este país a quien ha cometido un error, como ha cometido nuestros gobernantes o nuestro Banco de España, por ejemplo, pues quien cometa un error pueda saldar ese error, ¿no? Ahora mismo con el sistema actual puede haber gente que ha comprado una casa en un momento, digamos, álgido de la economía española, y que esas tasaciones han ido a la baja, que esos pisos valen mucho menos, y si ahora se quedan con una mochila, no ellos, sus hijos y sus nietos, ¿no? Entonces queremos que se pueda renegociar fuera de la sede judicial, extrajudicialmente, una especie de negociación, incluso de quitas si hace falta, con los deudores, ¿no? Eso facilita, primero, los costes no son tan altos porque no es vía judicial; segundo, es mucho más ágil; y tercero, hace que la gente pueda volver a intentarlo, como hacen los americanos, ¿no? El renacido, que le llaman los norteamericanos, a quien pues comete un error o monta una empresa y la cierra, que pueda volver a levantarse. Yo creo que tenemos derecho a volver a levantarnos, pero con seguridad jurídica. Y la otra propuesta, la dación en pago, pues también funciona en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, que es en definitiva que al precio de mercado de una vivienda, cuando una persona por razones sociales, es decir, por estar en el paro o tener familia a cargo o no poder hacer frente a ese pago, no puede pagarla, puede entregar el pago del piso a una tasación de mercado, se tasa el piso, y con lo que valga, pues ese banco en esas condiciones sociales puede quedarse con el patrimonio, y esa persona no queda hipotecada de por vida. Esas dos propuestas son compatibles, existen en otros países, y lo único que queremos es importar para España lo que ya existe pues en Francia, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido o en Estados Unidos, ¿no?
Hay para muchos católicos que nos están oyendo con fuertes tentaciones de votar a Ciudadanos, gente además que viene del PSOE o del PP, el tema del aborto ya no es casi escollo porque en el momento en que el Partido Popular ha apoyado la ley Zapatero, pues realmente se ha asemejado mucho a la, digamos, posición que en el aborto mantiene Ciudadanos. Pero ustedes apuestan por la escuela pública laica y quieren que la religión, la enseñanza de la religión que está contemplada en los acuerdos Iglesia-Estado desaparezca. Esto sí que me parece que hay que preguntarlo. Bueno, pues no es exactamente así. Yo lo que quiero es que lo que ha funcionado toda la vida, pues no lo cambiemos. En toda la vida yo he ido a escuela concertada y a escuela pública, las dos, y a universidad privada y a universidad pública, y la religión ha sido una opción dentro de la libertad religiosa. Es decir, quien quiera estudiar religión que la pueda estudiar y quien no quiera estudiar religión que no la pueda estudiar. Me parece lo más sensato en un Estado de Derecho que separa Iglesia y Estado y que a la vez respeta la libertad religiosa. Entonces yo creo que hay una campaña de determinada gente que quiere hacer ver que Ciudadanos persigue a la gente que es religiosa, tan absurdo como que tenemos mucha gente entre nosotros y nuestros votantes que también lo es, y por tanto me parece que eso está solucionado. Es decir, ese debate está solucionado en la libertad de escoger, en definitiva lo que hacen tus hijos. Fíjese que yo he defendido también, como usted sabe, la libertad también de estudiar las lenguas que uno quiere, ¿no?, en Cataluña o en cualquier parte de España. Por tanto, ese no es nuestro problema. Yo creo que la escuela pública y concertada deben convivir como conviven hoy, pues bajo un sistema, digamos, de garantías, ¿no?, para que todo el mundo pueda estudiar y para que tenga unos planes educativos del Ministerio de Educación, y eso, aunque algunos lo quieran levantar como problema, no lo es. Sí que es verdad que yo he dicho en alguna ocasión, y lo vuelvo a repetir aquí, que me parece que en el pago de impuestos, partidos políticos, sindicatos, patronal o la Iglesia o a otras confesiones religiosas, pues hay que revisar qué impuestos se pagan y de qué manera. Estoy hablando evidentemente no de patrimonio cultural, sino estoy hablando de bienes, y yo creo que ahí los partidos políticos, la patronal, los sindicatos y las confesiones religiosas deben colaborar, como el resto de ciudadanos y empresarios, a que este país salga adelante. Esa es el único, digamos, matiz en el punto fiscal que hemos puesto en lo actual. O sea que de lo que sí que le he leído en alguna ocasión es que proponen la creación de una asignatura específica sobre la historia de las religiones. En ese punto usted no vuelve sobre esto. ¿Mantendría la enseñanza de la religión para aquellos alumnos que lo pidan en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado en la escuela pública? Bueno, es que eso es lo que tenemos. El problema, el único debate que se abrió, primero con la ley, con la LOCSE y luego con la ley Wert, yo creo que de manera errónea, por eso planteamos un pacto nacional por la educación, es decir, que no se cambie la ley cada 4 años según quien gobierna, es que quien quiera optar a esa educación, igual que hay una asignatura que tradicionalmente se ha llamado ética o valores éticos, pues pueda haber quien quiera digamos, una asignatura confesional, pues pueda estudiar la religión. Yo creo además, y usted lo explicaba, que todo el mundo, sea o no religioso, creo que es bueno que se estudie la historia del fenómeno religioso, porque es parte de la historia, parte de la cultura y parte del respeto incluso a la convivencia con los demás, ¿no? Por tanto, ese es nuestro planteamiento, que por cierto ya existe también en otros países, y no pasa nada. Yo creo que en este país estamos demasiado acostumbrados a ir unos contra otros, ¿no?, o a ensalzar a unos y a cabrear a los otros, y yo creo que tenemos que encontrar en ese Pacto Nacional por la Educación ese equilibrio. Hay que reconocer que en España la mayoría de ciudadanos son de una confesión religiosa, que es la confesión católica, y eso es así, es una realidad social, y eso tiene que convivir con gente que es de otra confesión o con gente que no es de ninguna confesión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde esa posición de respeto, de libertad, de poder escoger, y en definitiva no de acabar con nada, sino en todo caso de proponer algo en el que todo el mundo pueda tener su cuota de libertad y su parte de, digamos, de ciudadanía, ¿no?, a la hora de escoger lo que quiere para sus hijos. Y una última cuestión, y ya me despido. Eutanasia. En el programa del 2008 defendían ustedes el derecho a morir dignamente. Eso ha caído ahora, no está en los planes específicos. ¿Cómo está esa posición? Bueno, nosotros defendemos un testamento vital, que se llama, es decir, que los ciudadanos pueden ir a un notario, igual que hacen un testamento, dejen en qué condiciones, si ellos se encuentran en una situación lógicamente pues grave, en la que no pueden decidir ellos mismos, que en un testamento lo que deciden o lo que han decidido en un testamento ante un notario. Y dicho eso, también es verdad que en algunos países de Europa, además de eso, hay un comité de médicos y expertos que en una situación determinada, contando con consentimiento o no, en este caso no solo el testamento vital, sino incluso de familiares, el médico, o en este caso el comité médico, pueda decidir de la mano ese testamento vital. Pero como entenderá, eso no es dejar en manos de los demás simplemente tu vida, sino eso es contar con un testamento vital, con tu voluntad, con la de tus familiares y con un comité ético y médico que decida esa situación. Estamos hablando lógicamente de casos excepcionales. Quien no quiera eso, pues no lo va a tener, y solo hay que ver que quien lo quiera, pues con todas esas garantías, ¿no?, digamos, vitales, fundamentales del derecho a la vida, pues lo pueda tener. Albert Rivera, ¿pactaría usted con el PP o con el PSOE si quedase, por ejemplo, segundo en un gobierno nacional? Bueno, yo creo que estaremos dispuestos a hablar y sentarnos en la mesa con quien esté dispuesto, primero, a hacer una enmienda a totalidad a algunas cosas, ¿no? Es decir, la ley electoral, el sistema de partidos, el modelo de politización de la justicia, ese pacto por la educación del que hemos estado hablando ahora, necesario para España,
la reforma de la administración no han llegado. Es más bien el PP y el PSOE han hecho lo contrario, así que quien esté dispuesto a decir nos hemos equivocado, hay que ir en dirección contraria en todo esto, vamos a sentarnos con Ciudadanos a reformar el país, pues podremos hablar. No somos sectarios, nosotros hemos dicho, somos un partido que ocupa la centralidad política, que sabemos que hay gente tanto de exvotantes del PSOE como el PP que nos van a votar seguramente, y por tanto somos conscientes de que esa mayoría va a estar ahí. O sea, no vamos a cerrar la puerta a un pacto nacional que dé estabilidad al país, pero quien se piense que Ciudadanos va a llegar para calentar banquillo y para que todo siga igual o porque la corrupción siga siendo uno de nuestros problemas, pues que no cuente con nosotros. Yo creo que España espera de los partidos nuevos que vengamos a proponer cosas nuevas y yo diría incluso que sensatas, no inviables. Y yo creo que esa es la diferencia de Ciudadanos y Podemos, ¿no? O sea, Podemos es un partido que propone cambiarlo todo, incluso lo que ha funcionado quieren cargárselo también, y nosotros lo que ha funcionado queremos mantenerlo, y lo que no funciona, ¿no? Pues la economía, en este caso el pacto por la educación, la administración pública, la corrupción, pues hay que enmendarlo. Si al PP y al PSOE no les presionamos en las urnas, no van a cambiar ni una coma. Y yo creo que Ciudadanos es un instrumento magnífico para presionar a esos partidos a que cambien y para que podamos incluso gobernar España con una visión de Estado. Albert Rivera, muchísimas gracias. Hablaremos mucho de aquí a las elecciones y estaremos atentos a las evoluciones de Ciudadanos. Un saludo, buenos días. Muy bien, buenos días, gracias.